Primera de Pedro, capítulo 2. Hoy vamos a estar terminando el sermón del jueves anterior. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Hoy va a ver, creo que si logra ver la pantalla ahí va a aparecer, ¿verdad? Así es que, y dice la palabra de Dios: desechando pues, que dice, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Padre, te doy gracias en esta noche por la oportunidad, Señor, que me das de poder predicar tu palabra. Oro, Señor, para que tu Espíritu Santo tome dominio de mi mente, de mi corazón, y que las palabras que salgan de mi boca sean de edificación a la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. En jueves anteriores estuvimos hablando acerca de ciertas evidencias, oiga bien, que no tienen que estar en la vida de un creyente. Porque según el apóstol Pedro, cada uno de nosotros hemos sido llamados a vivir ¿en qué, iglesia? A vivir en santidad. Entonces, estuvimos hablando acerca, oiga bien, de 5 trampas del enemigo, que todos los días él trata la manera de que estén en nuestro interior. Y cada una de esas trampas, oiga bien, nos va a llevar o nos va a mover a que cada uno de nosotros vivamos en una vida de fracaso, en una vida alejada de la santidad de Dios y viviendo, disque vidas cristianas no agradables ante los ojos de Dios. Y estas trampas que el apóstol Pedro menciona, dice que ya no tienen que estar en nosotros, porque nosotros hemos sido comprados con sangre preciosa, con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y que tenemos una redención eterna. ¿Para qué? Para los días postreros. Entonces dice, debemos evitar 5 trampas comunes que amenazan, oiga bien, la integridad cristiana: la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias y todas las detracciones, lo que vimos en el estudio anterior. También dice que la palabra desechar hace referencia, oiga bien, a la expresión arrancar desde adentro. Hoy en esta semana me dieron una mala noticia y me dijeron, ya te diste cuenta, ¿no? Se llevaron otra planta. Así es que me arrancaron otra plantita. Entonces Pedro dice que estas trampas me las tengo que arrancar. ¿De dónde, hermano? Del corazón. Y hacerlas también arrancaditas. ¿Desde dónde? Desde raíz. Usted tiene un patio y usted tiene gramita de acá, pero dentro de esa grama hay zacate. Y muchos, para evitar esa plaga de zacate y no siga creciendo, se sientan, se hincan y empiezan a sacar ese zacate. ¿Desde dónde? Desde la raíz. Porque si usted solo agarra una tijerita, ese zacate sigue creciendo. Y es lo mismo que hacen estas palabras en nuestros corazones. Siguen creciendo y nos hacen brotar ¿qué? Ese viejo hombre, oiga bien, que nos hace tomar malas decisiones. Y por eso dice que la palabra desechar hace referencia a la expresión arrancar desde dentro. También aprendimos que esta palabra viene de la palabra griega kakia, oiga bien, que significa conducta maliciosa y torcida. ¿Por qué? Porque hablábamos que esa palabra malicia no es esa malicia cuando uno dice, esa bicha es bien maliciosa, ¿va? ¿Ah? ¿Cómo se mueve cuando va caminando? Como que es melcocha, ¿va? Porque la bicha es maliciosa. O como cuando usted se ve en un espejo y dice, de plano que no tengo la culpa de ser playboy, dicen los bichos, ¿va? Bien guapo, ¿va? Y se ven y suben la panza y dicen, qué cholo estoy, ¿va? Sino que está hablando de esa malicia torcida y la malicia que destruye. ¿Por qué? Porque trae envidia. También, a través de la palabra, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 13, versículo 12,
Y en Efesios 4:22 dice, ocupa el término desechar. Y dice, desechar todo aquello que tiene que ver con las tinieblas. Entonces, allá en Santiago aprendimos que la sabiduría del hombre, la sabiduría que yo tengo, ¿de dónde viene? Decía Santiago, del mismísimo infierno. Porque es una sabiduría que no es divina, sino que es carnal. Entonces el apóstol Pablo dice que hay que desechar todo aquello que tiene que ver con las tinieblas. Ahora preguntémonos, ¿qué anda en mi corazón en esta noche que está relacionado con las tinieblas de este mundo? Solo usted lo conoce. Solo yo sé lo que yo ando también. Y que no le agrada a Dios. Y en esta noche me dice, desechalo. Desechalo. No te conviene. ¿Cuántos somos mentirosos? La mentira, hermano, es del diablo. Y tarde más que temprano va a salir la verdad a la luz. Así que nos dice que lo desechamos. Así que vamos a Romanos, capítulo 13, versículo 12. Busque allí para que le doy chancecito que llegue y después lo proyectamos para que pueda subrayarlo. Romanos capítulo 13, versículo 12. Y dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Cuál día, hermano? Fíjense bien, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Cuál día, hermano? La venida del Señor. ¿Y cómo tienen que estar mis vestidos para ese día? Limpios y resplandecientes. Entonces Pablo viene y nos dice, hey, Cristo ya viene. Esa es mentira, pastor. Cristo ya viene, hermano. Y hay que estar preparados para escuchar la trompeta. Entonces, para estar preparados hay que desechar todo lo malo, todo lo diabólico, todo lo que nos hace que andemos en tinieblas. Y por eso dice, y vistámonos las armas de la luz. Efesios 4:22. Efesios 4:22. Y dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, que dice, hermano, despojados del viejo hombre, que dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué decía ya que venía de la palabra caquía? Que tenía engaño y torcido. Entonces, el apóstol Pablo también nos está diciendo en Efesios que hay, oiga bien, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre. Entonces, el viejo hombre es el que está, oiga bien, cargado con la malicia, con el engaño, con la hipocresía, con la envidia y con toda la distracción. Entonces, si yo como discreyente tengo todas estas trampas en mi vida, todos estos males, ¿será que soy un hijo de Dios? Porque aquí dice, hermano, en cuanto a la pasada manera de vivir, que dice, despojados del viejo hombre. ¿Y qué dice allá? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces podemos decir lo siguiente: la nueva vida exige cambiar radicalmente las antiguas maneras de vivir. Y oiga bien, y eso lo vamos a cambiar todos los días, porque todos los días estamos ¿qué? En un proceso de reconstrucción. Porque oiga bien, si yo no dejo que el Espíritu Santo me tome todos los días y siga puliéndome y siga restaurándome, ¿quién va a brotar en mí? El viejo
hombre. Y cuidado, hermano, cuando brote el viejo hombre. Porque aquellos que hemos sido contachistes, nos sale todo el repertorio. Aquellos que hemos sido malcriados, nos sale la caja ilustre. Aquellos que nos ha gustado echarnos los parcitos, caemos nuevamente. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros necesitamos, dice el apóstol Pedro, tener un cambio radical. Yo me acuerdo que Marcos Witt tenía una alabanza que decía: Señor, hazme un radical, como el águila volar. No quiero, yo quiero revolotear. Señor, hazme un radical. Y oiga bien, y ser radical no es llevársela de espíritu flautico. Ser radical es vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, volvemos y preguntamos en esta noche: ¿quiénes hemos leído la Biblia ahora? ¿Quiénes leímos la porción que nos tocaba? No es que lo estoy amenazando ni metiéndole miedo, no. Pero es necesario que para que vayamos edificando mejores vidas personales y mejores familias, ¿qué mejor que hacerlo en la palabra de Dios? Entonces, Dios, a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo, me dice que tengo que cambiar mi vida radicalmente. Y hoy vamos al versículo número 2. Y dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Antes existían solo dos tipos de leche: la entera, hermano, y la materna. La entera y la materna. Si usted a un niño le da leche entera, como hoy muchas personas lo hacen, sépase en el aparato digestivo del niño. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque está un niño recién nacido. Es igual acá. Nosotros, oiga bien, como recién nacidos, necesitamos ¿cuál? La leche espiritual. ¿Y dónde encuentro esa leche espiritual? En la palabra de Dios. Aquí tengo que alimentarme todos los días. Y por eso decíamos la vez anterior que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, cuando venimos, tenemos, oiga bien, desear alimentarnos de la palabra de Dios, como ese niño cuando está llorando porque tiene hambre. ¿Y qué hace el niño? Metiéndole el pecho a la mamá. El bicho que queda quieto, tranquilo, y solo eso es, y todo saliendo de la leche por todo esto y se escapa a ahogar. ¿Por qué? Porque se está alimentando. Ahora, mi amado hermano, ¿cuántos de nosotros tenemos ese deseo cuando nos levantamos en la mañana de leer la palabra? Porque lo primero que muchos hacen es comer, hermano. Aarón lo primero que hace es decir: mi lechita. ¿Se haya bañado o no se haya bañado? En el vaso de piquito. Y ahí le llevan. Pero ¿cuántos de nosotros en la mañana decimos: la Biblia? Mejor duermo 15 minutos más, ¿verdad? Y se vuelve a acostar y le agarró la tarde y allá va guindado y se puso. O llegó tarde y le disputaron el séptimo. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque no deseamos como niños la palabra de Dios. Y dice: desear como niños. Y la palabra desear dice que significa querer una cosa con mucho anhelo, con una necesidad. Así como aquellos que somos cafeteros, ¿va? Yo no puedo salir de mi casa sin haberme tomado un cafecito, ¿no? Todos los días, hermano. Yo vivo, me tomo un café en la mañanita, a las 10 y a las 3 de la tarde. Sí, la gran pasada de café, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una necesidad, porque yo anhelo, hermano, tomarme ese cafecito. Yo anhelo todos los días
a las 10 de la mañana comerme ese semitón. Y me rebusco para irlo a comprar porque yo anhelo esa semita. Entonces, la palabra de Dios, yo tengo que anhelarla, pero anhelarla, hermano, con mucha pasión. También dice que desear denota la magnitud, oiga bien, con la cual debemos de anhelar la palabra de Dios. Eso significa que de mí depende mi crecimiento espiritual. Solo de mí, hermano. Porque aquí, hasta que lleguemos al 31 de diciembre, yo voy a decir siempre, ¿quiénes han leído la Biblia? ¿Quiénes van tachando ahí la porción que le correspondía el día? ¿Por qué? ¿De quién va a depender alimentarse? De usted. Del pastor no. Yo solo doy el anuncio. Pero el que realmente se va a interesar por tener un crecimiento espiritual, ¿quién es? Es usted. Y es lo que está diciendo el apóstol Pedro, que tenemos que tener ese alimento espiritual en nuestra vida siempre, mi amado hermano. Pedro expone en estos dos versículos el verdadero alimento espiritual y sincero. Dice que sincero es la traducción de dos palabras griegas, de la palabra griega logikonadolón, y dice que adolón significa puro, sin adulterar, y logicón, que suele traducirse, dice, como razonable y eficaz. Entonces, el apóstol Pedro nos está diciendo, ¿qué vale más? ¿Escuchar un sermón o leer la palabra de Dios? Porque yo la palabra de Dios la puedo adulterar a mi conveniencia, como para echarle de ver a usted y decirle, si el pastor puede tener dos mujeres, una para que la console en la casa y otro para que lo console en la iglesia. Entonces, ¿y dónde está eso? Y me busco un versículo bíblico. ¿Para qué? Para adulterar la palabra de Dios. Y por eso dice que la deseemos, pero no como la palabra adulterada, sino como la palabra viva y eficaz que puede alimentarme, ¿qué, hermano? Todos los días. Entonces, el alimento, ¿de quién depende? De mí. ¿Depende de Dios? No depende de Dios. ¿Depende del pastor? No depende del pastor, sino que depende de cada cristiano en la iglesia. Entonces, es necesario que cada uno de nosotros, oiga bien, nos alimentemos todos los días. La palabra de Dios es el verdadero, oiga bien, alimento, ahí faltaron unas letras, alimento a nuestras almas. Jesús en Mateo 4:4 hace referencia a que como creyentes tenemos, oiga bien, que alimentarnos de la palabra para tener defensas altas para combatir los virus del enemigo. Porque el enemigo, hermano, todos los días, ¿qué quiere inyectarnos? La malicia, las palabras detractoras. Entonces, cuando yo me alimento de la palabra de Dios, estoy fortaleciendo mis anticuerpos espirituales. ¿Para qué? Para hacerle frente a los virus del enemigo. Y dice el versículo 4 del capítulo 4 de Mateo, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué momento estaba pasando Jesús en esa parte de la Biblia? La tentación. Entonces, oiga bien, el mismo Señor Jesucristo nos está diciendo que nos alimentamos ¿de qué? De la palabra de Dios. Porque vea lo que dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿cuál es la boca de Dios para mí? La Biblia. Entonces, por eso el apóstol Pedro dice, aliméntate todos los días
Muchos tenemos una gran paciencia para leer el periódico. ¿Quiénes compran aquí el periódico todavía? Ya nadie va. Hoy electrónico va. Pero ¿cuántos de nosotros pasamos viendo el diario o viendo, oiga bien, bueno, ayer que perdió el Barcelona, ¿va? ¿Cuántos pasaron viendo el resumen del partido? Y yo le decía a un compañero, tal vez hoy eche el gol, tal vez eche el penal Messi hoy, porque mire, toda la mañana pasó repitiendo el mismo video. Y me levanté porque ya no aguantaba el video y le digo, hey, quizás usted está esperando que Messi le eche el gol en alguna de esas repeticiones, pero ya pasó, hombre. Y enojado, pues sí, le dije, así es que pongo otra cosa mejor, hombre. Y ya lo quitó, pero toda la mañana pasó con él, dándole al video, en repetición lo había puesto. Entonces, oiga bien, nosotros tenemos que alimentarnos ¿con qué? Con esto, con la Biblia, hermano. Y por eso es que la palabra de Dios nos va a dar las herramientas para que cuando llegue el enemigo con sus virus podamos decirle, escrito está, no solo de pan vivir el hombre. Escrito está, no de las movidas turbias ese allá afuera vive el hombre, sino de qué? De la plenitud que Dios tiene preparada para su vida. Entonces Dios en esta noche nos está diciendo que tenemos que tener, oiga bien, esa adicción, esa pasión por leer las Sagradas Escrituras para que podamos tener, oiga bien, un crecimiento espiritual y no nos lleven a libras de amor. Bien feo esa foto que ponían del niño, todo sequito el niño así, si a las costillitas se le contaban y hasta fellito se veía el niño, ¿va? Pero después que ya lo sacaban, ya restauradito y bien alimentadito, ¿cómo se veía ese niño? Bonito. ¿Cuántos de nosotros en esta noche necesitamos ir a libras de amor? Pero no a estas de aquí, a las espirituales. ¿Para qué, hermano? Para tener un crecimiento, para poder hacerle fuerzas a las hechezas del enemigo. Vamos a Hebreos capítulo 12. ¿Y por qué necesitamos la palabra, hermano? Porque la palabra de Dios es la que va a ayudarnos a sacarnos todo lo que tenemos adentro, oiga bien, y que está relacionado con las tinieblas. Hebreos capítulo 2, capítulo 4, versículo 12. Entonces, usted y yo nos tenemos que alimentar, hermano, todos los días. Y dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios, que dice, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la palabra es viva porque me da vida, y eficaz, ¿por qué? Porque va a repeler, porque va a quitar, porque va a cortar, porque va a extraer de mí todo aquello que no edifica el nombre de Dios. ¿Quiénes necesitamos que ese versículo nos pegue en esta noche? Y que nos arranque, va, de raíz todo lo que andamos ahí cargando. ¿Cuántos necesitamos eso? Solo yo lo sé, solo usted lo sabe. Y dice, Pedro nos exhorta que así como necesitamos alimento físico para nuestra fortaleza física, necesitamos alimento espiritual para nuestra fortaleza espiritual. Y mire que todos los que estamos aquí estamos bien comiditos. O sea que el alimento de nuestra mesa está llegando, porque de aire no estamos así, hermano. A mí no, yo no estoy así de aire, ¿va? Estoy chupando aire, pongo el ventilador para engordar más. No, estoy así, ¿por qué? Porque me estoy alimentando más de lo debido. Hoy me decía el hermano Luis, he bajado 20 libras, peso 181 libras, me dijo. ¿Y cuánto mido? ¿Cuánto mide? Le digo, 180 ya, 1.82. Pues está bien relacionado, me digo. Entonces yo tengo que bajar, ¿cuánto? Como 35 libras tengo que bajar. Pero imagínate despojarme de todo esto que he invertido, de esta inversión. Entonces, así como me alimento físicamente, también Pedro dice, aliméntate espiritualmente. Dice la Biblia, describe esto
oiga bien, como comida espiritual, el agua, leche, pan y carne de nuestras vidas espirituales. Dice, es todo lo que necesitamos. ¿Para qué, hermano? Para sostenernos. ¿Y dónde está eso? En la Biblia. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que leer la Biblia, hermano, todos los días. Así como nos alimentamos con los frijolitos, los huevitos, también tiene que haber un crecimiento espiritual en nuestra vida. Vamos a Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Colosenses, y dice la palabra de Dios: la palabra de Cristo more, que dice, en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué dice, hermano? La palabra de Cristo, que dice, more en vosotros, abundante o en abundancia. Entonces, si yo quiero que esta palabra more en mí en abundancia, ¿qué tengo que hacer? Leerla, hermano. Leerla. Como me decía alguien, salir de la zona de confort y leer la Biblia. Rapidito te vas a dormir. Pero buenas noches decís, te vas al cuarto a ver televisión. O no hacemos mucho eso. O nos quedamos en la sala viendo televisión, pero no me acuerdo de leer la Biblia. Si nos cuesta levantarnos en la mañana, leer la palabra, leámosla en la noche. Pero siempre tiene que ver que ese deseo de tener un alimento, porque dice, la palabra de Cristo mora en vosotros, dice, abundancia en vosotros. ¿Para qué, hermano? Para enseñar, para exhortar, para tener sabiduría. Y oiga bien, y esta palabra en nosotros, ¿qué va a generar, hermano? Himnos, alabanza, cánticos espirituales. Pero muchos de nosotros solo cantando la tal canción que a ella le gustan los mayores, esa sí no la hemos aprendido. ¿Ah? Esa sí la he aprendido. Pero la 520, esa no me la puedo. ¿Y cuál es la 520, hermano? Ni se la pueden. ¿Ah? El poderoso de Israel, cabal. Ay, la 372. ¿Ah? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El rey ya viene. ¿Ah? La 456, ¿cuál es? Vaya, Él siempre está. Pero mire, para la farándula somos el número uno. ¿Quiénes ya vieron el nuevo video de la Shakira? ¿Ah? Ya salió. Hasta salió ahí afirmando su amor con Piqué. Ah, ahí salieron. ¿verdad? Yo en la noticia lo vi. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos más de la farándula del mundo que de las alabanzas del Señor? Oiga bien, ¿cuántos de nosotros no nos aprendemos las alabanzas de adoración? Ya sabes, son las que cantamos aquí. Y en las alabanzas de adoración, cuando estamos orando, los hermanos viendo para el techo. Hoy sí se alargó el pastor. ¿Y a qué hora va a terminar? Porque así somos. Pero ¿qué decía Pedro? Aliméntate con la palabra de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque todos nosotros necesitamos un crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual, ¿qué va a traer a mí? Madurez, va a traer fe. ¿Y qué va a traer en mí? Frutos del Espíritu Santo. ¿Y esos frutos dónde los encontramos? En Gálatas, capítulo 5, versículos del 22 al 23. Eso es lo que va a traer ese crecimiento espiritual. Y dice, Pedro muestra que alimentarnos con la leche no adulterada germinarán en nuestro interior. ¿Qué, hermanos? Frutos. Y mire lo que dice Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Y
quién me da eso? ¿Quién me lo da? El Espíritu Santo de Dios. Cuando yo vengo y recibo a Cristo, oiga bien, con un arrepentimiento, confesando y creyendo, soy sellado con el Espíritu Santo de Dios y me pone esos frutos que yo con mi crecimiento espiritual, ¿qué van a hacer? Van a germinar. Porque los frutos están en usted. Las semillas ahí están. Usted puede tener las semillas en sus manos, pero ¿qué necesita? Sembrarlas. Y después de tirarlas, ¿qué necesita? Tirarlas, abonarlas, regarlas. ¿Para qué? Para que vayan creciendo y usted pueda ver que esos mangotes, esos aguacates. Entonces, esos frutos que me los da el Espíritu Santo de Dios. ¿A través de qué? De un crecimiento espiritual. Vamos a Santiago, capítulo 3, versículo 17. Y dice que un crecimiento nos va a dar, ¿qué, hermanos? Sabiduría. El crecimiento espiritual me va a hacer un hombre sabio. Ya no voy a ser necio, sino que voy a ser un creyente que viva bajo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, ¿qué dice? Ni hipocresía. Entonces, oiga bien, mi crecimiento, mi pasión por buscar más de Dios a través de su palabra, me va a dar esa sabiduría que me va a hacer, valga la redundancia, un hombre sabio, que voy a tomar siempre buenas decisiones. Cuando alguien es sabio, está lleno de la sabiduría de Dios, no toma decisiones en la carne. Ya usted se muerde la lengua para no herir el corazón de su esposa en una discusión. ¿Por qué? Porque ya es un hombre sabio. Porque usted ya sabe retener ¿qué? Ese viejo hombre que tiene adentro. Entonces, para eso hay que alimentarnos espiritualmente. Y eso es lo que Pedro le está diciendo a los esparcidos. ¿De qué? De que tienen que tener un crecimiento espiritual. ¿Para qué, hermano? Para no añorar ni dejarse contaminar por lo que el mundo ofrece. Dice el versículo 3, si es que habéis gustado, ¿qué dice? La benignidad del Señor. Y dice, si habéis gustado la benignidad, 1, si me he arrepentido de mis pecados. 2, reconociendo el regalo de Jesús al morir en la cruz. 3, mostraré gratitud por la generosidad del regalo inmerecido de Dios Padre. Y eso lo vamos a encontrar en 2 Timoteo 1:9. Y ese regalo inmerecido que encontramos en 2 Timoteo 1:9, mira lo que dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, antes de la eternidad, Dios ya había guardado ¿qué? Una salvación para mi vida. Y para terminar, dice, una de las primeras señales de enfermedad espiritual es la pérdida de apetito por las cosas de Dios. Un buen apetito va de la mano con una salud robusta, tanto a nivel físico como espiritual. Cada quien tiene la decisión, si ser un cristiano raquítico o ser un cristiano fortalecido en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque solo en Cristo somos más que vencedores. Denle un buen aplauso al Señor. Gracias por... Amado hermano, si quieres aceptar a Jesús como tu único Salvador personal, te invitamos a repetir la siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti, te pido que perdones todos mis pecados. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz, resucitando al tercer día para lavar mis pecados y sanar todas mis heridas. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida y abro las puertas de mi corazón para que tú me transformes. Yo confieso que tú eres Dios y te acepto en mi vida como Salvador personal. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida.
En el nombre de Jesús. Amén. Si repetiste esta oración, te invitamos a que te congregues a la iglesia cristiana más cercana o busques ayuda con algún amigo o familiar que sea creyente y te pueda orientar en esta nueva etapa de tu vida. Felicidades, has tomado la mejor decisión.